Principios Fundamentales Adventistas en 1872 publicaron también en la Zion the Times en 1874, publicaron 25 en la Zion the Times, pero en el Yearbook publicaron 28. Así que ustedes pueden analizar. Primero, para que quede claro, miren lo que dice Jaime White. Estamos ubicados donde dice Principios Fundamentales 1872, Hito Histórico Adventista. Principios Fundamentales. Jaime White está escribiendo aquí la introducción. Dice así: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de ¿qué? De la Biblia. Ahí está, o sea, él está dejando claro, no esté pensando que todo se va a formar un credo o algo por el estilo, no. De hombre. Exacto. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. A menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema y algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros y para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. Con estos comentarios solicitamos la atención del lector a las siguientes proposiciones, que buscan ser una declaración concisa de las características más prominentes de nuestra fe. Entonces eso lo dice Jaime White en el editorial de la Zion the Times del 4 de junio de 1874. La foto esta que yo le pasé aquí de la revista, ¿se acuerdan? Ahí es donde aparece esa revista. Ajá, primero, ¿cuál es el primer artículo? Un hermano, vamos a necesitar aquí varios colaboradores. Uno que lea el 1, otro que lea el 2, el 3, el 4 y así. Que hay un solo Dios, personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas las partes de por su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139:7. Ajá, el Salmo 139:7 que dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, vean, primer punto. Por aquí, la doctrina adventista actual, ellos en ningún momento, ustedes ven ahí la palabra, creemos que hay un Dios que se manifiesta en tres personas llamado Trinidad. Ay, no parece eso. ¿Ve? Ellos no creían en la Trinidad. Ellos no creían en la doctrina de la Trinidad. Y en esto es lo que muchos adventistas actuales no lo saben. ¿Por qué? Porque cuando tú le vas a hablar, pero mira, no, ya yo tengo mi libro, yo no me aparto de la iglesia porque la iglesia es la que es y aquí me quedo y tal las doctrinas y tal, pero ellos no se dan cuenta que aquí están las originales versus las cambiadas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque los pioneros adventistas no creían en la doctrina de la Trinidad. No creían en el unitarismo tampoco, en el solo Jesús. Ni tampoco creían como los testigos de Jehová de que Jesús era un ser creado. Entonces, es una posición que es netamente bíblica. Y a lo cual ya ustedes tienen un material que se llama ¿Qué creían los pioneros? Los que no lo tengan, bueno, hablan conmigo para yo hacérselo llegar de una forma u otra. El que no tenga el material, bueno, para que lo tenga. Ni tampoco creían que eran dos dioses. Exacto, ni en el binatarismo. ¿Saben qué es el binatarismo? Sí. De que hay Dios el Padre y Dios el Hijo. Solamente Dios ellos, pero así mencionándolo como Dios el Padre, Dios el Hijo. Entonces aquí, Primera de Juan 5:7 que habla que tres son los que dan testimonio. ajá, precisamente ese texto lo dice Lutero desde la época en que él estaba, que es un texto añadido a la Biblia. Lo dice las sociedades bíblicas, lo reconoce la iglesia adventista. Ese texto apareció en la Biblia a partir de del siglo XII, 12, 13 por allí. Ese texto en la versión Las sociedades antigua no bíblicas salió. todavía lo sacan. Sí, pero yo tengo ellos sacaron una Biblia textual. Sacaron una Biblia textual donde ellos lo ponen allí. La sociedad bíblica reconoce que este texto no forma parte del canon bíblico y todas estas cosas. Y yo saqué un tríptico, estoy sacando un tríptico, que después se lo voy a dar, donde están las posiciones de todos, pues.
la sociedad bíblica, lo que dicen los teólogos evangélicos de eso, lo que dicen los teólogos adventistas, la posición de la iglesia católica misma en cuanto a ese texto, y que todos reconocen que no forma parte del canon bíblico y que fue añadido, que de 113 manuscritos nada más aparece en uno y aparece como una nota en el margen, o sea, de alguien que estaba leyendo el texto y le hizo un comentario, no aparece directo en el texto. Y Jehová dice que son una fuerza activa. Exacto, ya vamos a ver. Aquí como ustedes ven, aquí dice que hay un Dios personal, ¿verdad? Ahí no dice que ellos creían en la Trinidad. O sea, ya tenemos la creencia número 1 versus la creencia número 2, porque ya la iglesia adventista la puso en la número 2 actual. De la iglesia adventista antigua versus la actual, no están acordes. Ya no están acordes. Ojo, la iglesia adventista pone Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí al Espíritu Santo lo metieron en la primera de las declaraciones. ¿Y cómo lo ponen? Como representante. Dice, hablando de Dios, haciendo énfasis de Dios, dice aquí, omnisciente, eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. En ningún momento dice Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese término no sale en la Biblia. Y tal vez de repente, hermano, no sé, bueno, usted vaya escuchando cualquier cosa, duda, pregunta, ahí podemos abordar en mayor profundidad cada punto de esto, porque aquí son 28 declaraciones y proposiciones, y que con las 95 tesis sobre la deidad, ahí hay también bastante, porque son declaraciones. Esas sí, 95 tesis yo la redacté, pero le puse texto bíblico, y también con la intención de que el que la leyere, bueno, pero ¿por qué tú dijiste eso así? Bueno, vamos a aceptar nuestra exactamente. Entonces ya ustedes están viendo, segunda proposición, ¿qué dice ahí? Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para redención ahí me faltó, ahí va póngale de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio. Fue levantado para nuestra justificación. Ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador entre el santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos 3:19 y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio del sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ajá, le hace Levítico 16 completo, Hebreos 8:4, versículo 5, Hebreos 9:6 y 7. Que es todo lo resumido de lo de arriba. Este punto número 2 es denso, ¿oyeron? Denso, aquí se ve que estudiar. Profundo. Le voy a hacer referencia. Primero, choca con la creencia adventista actual en que ellos no llamaban a Jesús Dios el Hijo. ¿Ustedes encuentran un texto en la Biblia donde diga Dios el Hijo? En la Biblia no aparece eso. Pero sí sale que a Jesús lo llaman Dios, Eso, el Hijo de Dios y todo. Pero el término como tal, Dios el Hijo, no aparece. Lo que aparece es que si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Exacto, pero no dice Dios el Hijo. No dice Dios el Hijo. Porque el mismo Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así fue como se refirió Jesús al Padre, único Dios verdadero. Y algunos dicen, no, que como ese estaba en la tierra y esto, y que estaba hablando como humano. Pero en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje,
a la iglesia de Filadelfia, Jesús ya está en el cielo, glorificado, y está allí delante del trono del Padre, y Juan, él le da el mensaje a Juan y le dice, mira, al que venciere, lo haré que sea hecho columna en el templo de mi Dios. Pondré sobre él el nombre de mi Dios. Y la nueva Jerusalén, y entrará en la nueva Jerusalén, o formará parte de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, que si alguien tiene duda de que si Jesús hablaba simplemente como humano cuando estaba en la tierra, bueno, resulta que la relación entre el Padre y el Hijo nunca cambió. O sea, siempre ha sido la misma de la eternidad. Desde la eternidad, por eso es que le digo, glorifícame contigo con la gloria que yo tuve desde antes que el mundo fuese. Siempre Jesús ha sido el Hijo de Dios. Pero nunca en la Biblia aparece el término Dios el Hijo. Y eso es otro punto que tiene errado la iglesia adventista actual. Ahora, aquí en este punto número 2, derriba varios puntos que la iglesia adventista sostiene actualmente. Otro punto, donde dice aquí que Jesús tomó para sí la naturaleza de la semilla o simiente de Abraham, le pueden poner simiente, para la redención de nuestra raza caída. Ahora, ¿por qué ellos dicen que toma la naturaleza de la simiente de Abraham? Porque vino en carne de pecado. Porque la carne que Abraham tenía era carne pecaminosa con naturaleza pecaminosa. Y ustedes pueden comparar esto con Romanos 8.3. Romanos 8.3, ¿qué dice? Léanlo allí. Cuanto era difícil para Vamos ahí la ley, haciendo la comparación. por cuanto era difícil para la ley, para la carne. Ajá, pero vamos a leerlo directo en la palabra. Romanos 8, versículo 1 hasta el 4. Léalo completico, desde el 1 hasta el 4. El que lo tenga por ahí. Romanos 8. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿En dónde condenó Cristo el pecado según ese En la texto? carne de En la carne. En la carne. Ahora, ¿saben que muchas veces yo le he preguntado a la gente, bueno, si la Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados, ¿en dónde Jesús llevó el pecado? ¿En dónde? En su propia carne. Ajá, ¿dónde sale que si lo llevó en su propia carne? Bueno, ya lo vamos a ver en Primera de Pedro. Ya les voy a decir la referencia más directa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... disculpen, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 24. Aquí hay un equilibrio en Primera este de Pedro, texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Aquí hay un equilibrio en este texto. Porque este texto, al mismo tiempo que dice que Jesús no hizo pecado y no hubo engaño en su boca, al mismo tiempo el texto me está diciendo que Jesús sí llevó el pecado, pero en un lugar. Ajá, léalo, Primera de Pedro 2:21, Elías. Para esto Ajá, bueno. fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Ajá, ¿dónde llevó nuestros pecados? Su cuerpo. ¿En dónde dice la Biblia? En su cuerpo. Ah, pero mucha gente a veces se imagina que eso era algo como virtual, o sea que le montaron el pecado ahí encima, manto, como sobre dice. la cabeza, Un no manto sé, nada más. y entonces él sentía el peso del pecado. No, Jesús llevó el pecado en el cuerpo, en su cuerpo. ¿Y dónde condenó el pecado? En su cuerpo. En la carne, como dice Romano, que es el mismo cuerpo, pues tenía carne de pecado. Pero estos textos no son tan fuertes como
Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 21. Sí, Primera de Corintios 5, no, disculpe, Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Qué lo hicieron? Pecado. O sea, miren, allá dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo, semejanza de carne de pecado, pero para mí ese texto es más directo todavía. Lo hizo pecado. Pero vean lo tremendo, Jesús fue hecho pecado, Él no hizo pecado. Lo hicieron pecado, muy diferente a que Él hubiese hecho, a que lo hicieron. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, Su Padre. el Padre. Lo envió. Y por eso es que la Biblia dice que sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. La forma como el Padre dispuso que Jesús viniese a la tierra fue con una carne como la nuestra. Por eso que ellos establecían aquí que tenía que venir con la naturaleza caída. Naturaleza caída. No como la naturaleza de Adán antes de la caída. Porque hay hoy en día dos posiciones cristológicas. Comúnmente en las iglesias evangélicas sostienen que Jesús tomó una naturaleza como la de Adán antes de la caída. ¿En qué sentido? En que su carne no fue carne de pecado, no fue carne pecaminosa. Comúnmente esa es la posición. Y en la iglesia adventista se tenía la posición de que Jesús había tomado la naturaleza de Adán después de la caída. ¿Cuándo la iglesia adventista comienza a hacer cambios en este punto? En el año de 1950. Un señor que se llamaba Walter Martin, evangélico, que tenía un instituto teológico, él hizo un libro donde él titulaba a las iglesias si eran sectas o si eran iglesias. Entonces él estaba allí, él dijo que habían varios puntos que según el criterio que él estaba manejando, si una iglesia creía o no creía en la Trinidad, determinaba si era una iglesia o una secta. Entonces puso, el que no crea en la Trinidad es una secta. El que diga que Jesús tomó una naturaleza caída, pecaminosa como la nuestra, es una secta. Entonces él vino y varios puntos más. Él vino, hizo el libro y fue a hablar con los dirigentes adventistas, 4 dirigentes. Leroy Fru, el presidente de la Asociación General, el encargado del centro White y otros más allí, 4 personas. Y él les dijo, miren, ¿cómo ustedes tienen tantas declaraciones en sus libros? ¿Cómo es posible que ustedes estén sosteniendo que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa? Entonces ustedes son una secta y todo eso. Entonces como los líderes no quisieron en ese tiempo que la iglesia quedara catalogada como una secta, sacaron un libro que se llamaba Question on Doctrine. O los adventistas responden preguntas sobre doctrina, en inglés. Eso solamente lo sacaron en inglés en ese tiempo. Ya hoy en día está en español. Ustedes van a ver la historia del asunto. Cuando ese libro lo sacan, los dirigentes de experiencia se oponen al libro, y específicamente un señor que se llamaba M.L. Andreasen, que él era pastor de la iglesia adventista, daba clases en los seminarios de teología, experto en la doctrina del santuario y todas esas cosas. Entonces él ve que están sacando ese libro y dice que no, que cómo era posible. ¿Por qué? Porque en el libro cambiaron de colocar a Jesús con una naturaleza caída como la de Adán después de la caída, colocaron que Jesús tenía una naturaleza inmaculada como la de Adán antes de la caída. Y entonces empezaron a hacer declaraciones así medio evangélicas para tratar de dar una visión de la iglesia así, para que no la catalogara como secta Walter Martin. Y todo eso yo lo tengo en un material, ya está listo. Precisamente lo estaba revisando en esta semana que pasó y dije, yo no le he dado esto a los hermanos. Pero ahí está la historia de primera fuente, porque ahí está el pastor que pasó por allí y él cuenta. ¿Sabes lo que le hizo la iglesia adventista al pastor para callarle la boca? Le quitaron las credenciales. Y después que se murió, se las devolvieron. Sí, póstumamente, así como hacen homenaje póstumo. A él le devolvieron las credenciales de pastor después que se murió. ¿Después para qué? Sí, ¿para qué? Si supuestamente la Biblia dice que los muertos no saben nada,
Bueno, no supuestamente, la Biblia dice que los muertos no saben nada, y si la iglesia adventista sostiene que no hay estado consciente de los muertos, ¿cómo es que le van a devolver las credenciales a Andreasen después que se murió? Bueno, ese pastor Andreasen protestó contra ese libro, y ese libro lo tuvieron que recoger. Él agarró, hizo cartas, yo tengo todas las cartas, y las mandó a nivel mundial por toda la iglesia, se las repartió a los pastores y armó todo eso, y dijo que no podíamos aceptar eso porque eso era una apostasía dentro de la iglesia. Entonces, en ese momento recogieron el libro y no lo siguieron publicando más. Pero ya hoy en día, ustedes pueden ir a la iglesia, a la agencia adventista, ya lo tienen traducido en español y todo, con notas recomendándolo y todo eso. ¿Por qué? Porque eso evidencia que el punto que al principio este pastor no dejaba penetrar dentro de la iglesia, ya permeó la iglesia adventista. Y la prueba de eso es un testimonio vivo que estoy yo aquí, que a mí me votaron precisamente del seminario de teología por no aceptar que Jesús tenía una naturaleza inmaculada o sin tendencias al pecado, pues. Entonces, porque fabricaron una posición híbrida de una naturaleza no caída, fabricaron una donde decía que Jesús tenía la naturaleza moral como de Adán antes de la caída, pero la naturaleza física como Adán después de la caída, pero sin las tendencias al pecado. Toda una elaboración teológica. Entonces, ¿están de acuerdo con el código de David? ¿Sí? Bueno, entonces ellos fabricaron esa posición y hoy en día ya eso está establecido ahí en la carta de expulsión. Ustedes lo pueden ver clarito, yo la tengo por ahí escaneada también. Y esa es la posición que está en el libro 28 Doctrina. Doctrina, comparándola con la posición que tenían los pioneros adventistas, ya vemos otra doctrina más con la cual no estarían de acuerdo los pioneros adventistas. Y hoy en día, el señor Jornay ha dicho en los escritos de él que él es un escritor adventista y saca muchos libros y hasta matutinas y todas estas cosas. Él ha dicho que si los pioneros adventistas estuvieran vivos, no podrían ser miembros de la iglesia porque no estarían de acuerdo con varias doctrinas que la iglesia sostiene hoy en día. O sea, se los dice así claro a los hermanos ahí, pero los hermanos como que están, oye, no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, en este punto 2 hay varios otros puntos doctrinales con los cuales la iglesia adventista actual tampoco concuerda. Dice aquí, además de que Jesús tomó nuestra naturaleza caída y que tomó de la simiente de Abraham, lo que hoy en día, por lo menos, ustedes se acuerdan de la posición católica, de por qué María, de la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué ponen que María es sin pecado concebida? Precisamente porque como ella le transmitía herencia a Jesús, entonces al poner a María Inmaculada, a Jesús no le pasan la tendencia al pecado ni le pasan la naturaleza pecaminosa como a nosotros. Entonces por eso es que ponen a María sin pecado concebida. Pero entonces la mamá de María y la abuela y la bisabuela y la tatarabuela, entonces cuando tú vienes a ver, hace un recuento hacia atrás, entonces como que si nunca entró el pecado, pues. Entonces cuando nosotros vemos en la genealogía de Cristo que aparecen rameras, hombres que fueron mujeriegos, hombres que fueron tan malos que las muertes que tuvieron fueron ignominiosas y todas esas cosas, y mezclados unos con otros ahí, ¿qué enseñanza transmite entonces la genealogía de Jesús? A la final aparece él, que él recibe herencia de toda esa gente. Ruth, que era pagana. ¿Ah? Ruth, que era pagana, que se casó con Boaz. Exacto. Y el papá de Boaz se engendraron a Obed, y Obed engendró a Isaí engendró a David, y él viene del linaje de David. Bueno, entonces ahí vemos también las tendencias que tenían David, Salomón y todo eso. Todo eso le cayó esa carga genética a Jesús. La ley de la genética, eso está ahí. La Biblia dice que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Bajo la ley. Ahora, al nacer bajo la ley, Jesús en los 10 mandamientos aparece la ley de la genética, si no se han dado cuenta. Ahí dice que visito... tengo una pregunta. ¿Qué significa nacer bajo la ley? Nacer bajo la ley implica que Jesús está en la ley de los 10 mandamientos, y él nace bajo la ley, significa estar bajo condenación, maldición y sujeto y condenación, maldición. Eso es lo que está enseñando la Biblia ahí cuando dice nació bajo la ley. Entonces, y aún así, Jesús naciendo bajo condenación, bajo maldición y culpable, porque eso es lo que indica nacer bajo la ley. Pero
todo eso no por él, sino por causa de quién. ¿Por qué dice la Biblia que fue hecho maldición Jesús? Por causa nuestra. Fue hecho maldición. Él no hizo algo que lo hiciera ganarse la maldición. Pero por causa de nosotros, Él entra en el terreno donde estamos nosotros, se mete allí, pero sin pecar. Sin pecar. Sin pecar, exacto. Pero fue considerado como si Él hubiese pecado. Así, por eso es que dice que Jehová cargó en Él el pecado de ¿cuánto? De todos. De todos nosotros. Ah, no, que esa parte cuando dicen que el que nacido bajo la ley, todo el que nace bajo la ley es maldito. Ahí en Gálatas creo que Maldito todo aquel que no permanece en la palabra del libro para cumplir. Y eso lo toman muchos cristianos para aferrarse y decir, viste que la ley, por eso es que en la ley no debemos estar. Ajá. Entonces el malentendido allá. Pero la Biblia dice que todo aquel que transgrede la ley está bajo maldición. Así que, y la Biblia en Romanos 3 dice que todos están bajo pecado. Ya y Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, que nadie se escapa. O sea, que piensa, no, que yo vivo bajo la gracia. No, el que transgrede la ley está bajo la maldición de la ley. Y no está viviendo bajo el reino de la gracia. Porque el reino de la gracia es para guardar los mandamientos. Es decir, el poder que Dios te va a dar por medio del Espíritu Santo para que seas obediente. Eso es lo que es el reino de la gracia. Entonces el reino de la gracia no es el reino de la sinvergüenzura. Así, acepta a Dios y vive la vida cristiana relajada, libertino, ser un cristiano libre. No, eso no es lo que señala la Biblia. La Biblia dice que el que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. Y la verdadera libertad se encuentra en cumplir y guardar. Exacto. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y Él le había hablado a los fariseos que ellos eran unos esclavos. Y ellos le dijeron, bueno, ¿acaso nosotros no somos hijos de esclavos? Ni tú ni mi papá fueron. Entonces ellos vienen y Jesús le dice, mire señores, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Juan en las epístolas nos dice, en 1 Juan 3:24, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces ahí está claro. Entonces Jesús tomó carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa que condena al pecado en la carne? Precisamente lo condena porque lo que Dios evalúa en el juicio es el carácter, es el corazón. Dios no va a evaluar la carne que tenemos, porque la carne esta que tenemos, dice el apóstol Pablo, que va a ser transformada y que esto corruptible va a ser transformado a incorruptible. Y que una es la gloria de los cuerpos terrenales y otra de los celestiales. Y por eso es que dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y por eso es que dice que sórbida será a la muerte en victoria. Todo eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Dios no evalúa la carne? Porque la carne la va a transformar. Pero lo que sí Dios no va a transformar y lo que Cristo no va a transformar cuando venga es el carácter. Porque Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa tener corazón limpio? Aquí mira, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, decía el apóstol Pablo. El que no tenga la mente de Cristo no va a entrar para el cielo. Y Jesús dijo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como él dice, así de sencillo. Perdón hermano, como él dice en Juan 14:3, que dice que Él se viene a buscar a sí mismo. Exacto, y si fuere y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Tiene que buscar su carácter. Entonces nuestro ejemplo es Cristo, que estando aquí en este mundo con nuestro cuerpo, con nuestra carne, Él venció y así nosotros también podemos vencer. Hermano, perdón porque me gustó ese concepto que usted acaba de decir. El reino de la gracia es el poder que Dios nos da para vencer pecado. Eso es el reino de la gracia. Vean, por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice Pablo? Sí, sí. No, en ninguna manera. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera también, vea. Entonces el que no entiende bien lo que es el reino de la gracia, el reino del pecado y el reino de la gloria, tiene problemas con la palabra.
porque entonces no se da cuenta de que el reino de la gracia es capacitar al creyente para que venza el pecado para poder entrar al reino de la gloria. Porque sin santidad ninguno verá al Señor, dice la El Biblia. reino de la gracia, ¿cómo es? El reino de la gracia es para preparar al creyente para que entre al reino de la gloria. Y eso lo pueden leer todo en Romanos capítulo La que 6. estudiamos la vez Romanos pasada, capítulo 6. Ustedes tienen una guía que te da el Exacto. gracia, En este punto. En este punto 2 hay otro detalle. Aquí en el punto 2 dice, fue levantado para nuestra justificación. ¿Me siguen en la lectura? Sí. Ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador. ¿En dónde? En el santuario celestial. Ya nosotros tuvimos un retiro donde hablamos de puro santuario. La Biblia, hay prueba contundente de la Biblia de que hay un santuario en el cielo. Un santuario en el cielo. Juan capítulo 11, Apocalipsis 11, 19. Y se abrió el templo de Dios en el cielo y se vio el arca. Que ahí se ve que Dios tiene un arca del pacto en el cielo, en el templo que Él tiene ahí. Y además de eso, Juan ve a Cristo que está en medio de los candelabros y está vestido con la vestimenta de un sacerdote, como los sacerdotes terrenales, pero en el cielo. Y Juan ve que el templo se abre en varias ocasiones. Se muestra el altar del incienso en Apocalipsis capítulo 8. Se muestra, espero que estén anotando ya todas esas referencias. En Apocalipsis 8 se muestra un altar del incienso. En Apocalipsis 11, 19 se muestra el arca del pacto en el cielo. Se muestra que hay un templo. En Apocalipsis 16 dice que se abre el templo del cielo y le dan a los 7 ángeles las últimas 7 plagas postreras para la tierra, con una copa con donde están las plagas. Ahí dice que hay evidencia que hay un santuario en el cielo. Y a Moisés Dios le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Y David, cuando él hablaba de Dios, David se refería a que Dios estaba en su templo, en su santuario en el cielo. Y Salomón, cuando estaba dedicando el santuario terrenal, él dijo, si bien los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. O sea, que Salomón estaba consciente, no era que estaba haciendo el templo para meter a Dios ahí. No, sino que Dios habita en el cielo. Y por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y en el cielo hay un santuario de las proporciones gigantes. Como no hecho de mano. No hecho de mano. De hombre. Y eso lo pueden ver ustedes en Apocalipsis. Que yo le digo a ustedes, ¿por qué la mayoría de la gente no entiende Apocalipsis? Porque Apocalipsis está en el contexto del santuario. ¿Cómo aparece Cristo en Apocalipsis? Es aquí el Cordero de Dios. O sea, ¿qué es lo que ve Juan? En Apocalipsis 5. Y vi en pie a uno como un cordero inmolado. ¿Por qué Juan usa ese lenguaje? ¿Dónde se habla de cordero? En el sistema de sacrificio que había en el santuario y de que se estableció desde que Adán cayó en el pecado y que se siguió practicando más detalle con el sistema de sacrificio. Entonces nosotros allí vemos los pioneros adventistas. La doctrina del santuario celestial es propia del movimiento adventista. Eso es propio, pero no porque ellos se lo idearon, no, porque ellos estudiando la Biblia se dieron cuenta que la forma, la explicación al chasco que sufrieron en 1844, el 22 de octubre, era que no era que Jesús iba a venir a la tierra como ellos lo estaban esperando, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, parecido a lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando estaba aquí en el santuario terrenal, el día de la expiación que aparece en Levítico. Una sola vez al año se abría el compartimento del santuario terrenal en el lugar santísimo. Y todos los demás días del año el sacerdote entraba hasta el lugar santo, pero una sola vez entraba al lugar santísimo, una vez al año, el día 10 del séptimo mes. En el Eso quiere decir que 1800, entró el juicio investigador. 1844, el 22 de octubre. Así como ahorita pasó con el pastor de Estados Unidos que dijo que Sí. Solo que, No, era diferente porque este pastor no tiene interpretación profética sana, ni tiene principios correctos. La cronología de la interpretación adventista salió del texto de Daniel 8:14. Y contundentemente nadie podía demostrar que eso estaba en un error. Y de hecho ya nosotros lo hemos estudiado y en alguna oportunidad tendremos tiempo para estudiar ese punto.
Pero en lo que ellos se equivocan es en el evento. En el evento. Porque ellos interpretaban que el santuario era la tierra. Y no se daban cuenta de que en la Biblia no hablaban de que el santuario era la tierra, sino que hay un santuario en el cielo. Creo que Dios permitió eso. Entonces, cuando eso ocurre y pasa el chasco, después ellos empiezan a estudiar la Biblia y se dan cuenta, es que ocurrió esto. Y hay documentación y todo eso al respecto. Y la misma Biblia. Y bíblicamente también. Y bíblicamente, o sea, con pura Biblia es suficiente para demostrar eso. William Marion Branham, ellos también tuve la oportunidad de reunirme con ellos y ellos tienen cantidades de libros, donde el séptimo ángel era William Marion Branham. No, pero nosotros no creemos en William Marion Branham. No, pero digo yo que lo que pasa es que yo antes de llegar al evangelio yo era estudioso de las religiones del mundo. Ajá. En la universidad. Y entonces yo llegué al evangelio fue por eso, por estudiar tantas religiones y llegué al conocimiento de la verdad. Está bien. Bueno, entonces ya vemos que la doctrina del santuario es propia del movimiento adventista. Ninguna iglesia, se los digo, ninguna iglesia, ni la iglesia adventista actual, maneja la doctrina del santuario como era presentado por los pioneros adventistas. No lo manejan. Tú agarras a un adventista hoy en día y le dices, explícame en qué consiste el santuario, pruébame que tu iglesia en verdad es profética, pruébamelo con la Biblia. Y más de uno no va a saber hacerlo. No lo saben porque es que ellos están manejando nuevas terminologías de nuevos libros y nuevos escritores. Exactamente. Ahora vean, este punto que está aquí. En el punto 2 también hay otro punto que dice aquí, donde a través de los méritos de su sangre derramada, ¿me siguen? Sí, Asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y vean esta parte. Y como parte final de su obra, ¿parte qué? Final. De su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos. Y sus pecados serán ¿qué? Borrados. Entonces borrados. ¿Dónde lo borra? En el santuario. ¿Y cuándo? Antes de tomar su puesto como rey. Y dice, y quitados del santuario. Entonces borrados y quitados del santuario. ¿Dónde está eso? Hechos 3:19, base bíblica. Para que el Espíritu Santo descienda sobre la gente, le han hecho 3:19. Ahí está, el derramamiento final del Espíritu. Hechos 3:19. ¿Qué dice Pedro? Dice así, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Exacto. Entonces, y siga leyendo el 10. El 20, ¿qué digo? Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Exacto. El 21. No, hasta ahí. Entonces vean eso, ese texto es claro. ¿De qué debe ocurrir en el pueblo de Dios? Arrepentimiento y conversión. Y después de arrepentimiento y conversión, ¿qué viene? Borramiento de pecado. Después de borramiento de pecado, ¿qué viene? Para que venga la No. Ajá, ¿qué es lo que dice? el refrigerio. El refrigerio. Y después del refrigerio, ¿qué viene? Ahí está. Sencillo. ¿Vino Cristo? ¿Ha venido Cristo? No. No creemos como los testigos de Jehová de que lo estamos viendo con el ojo espiritual, ¿no? No ha venido Cristo. ¿Ha venido el derramamiento final del Espíritu Santo? No escucho las voces. No. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces vemos un proceso en ese texto que Pedro está dando. Recuérdense que Pedro está lleno del Espíritu Santo y está profetizando y está hablando. Y lo que él está diciendo allí se aplica más al tiempo de nosotros que al tiempo de lo cual él vivía. Porque cuando él estaba allí con vida, Jesús no había entrado al lugar santísimo del santuario celestial. Y Jesús no había llegado al día de la expiación en el santuario celestial. Así que el borramiento de pecados se está llevando a cabo es a partir del 22 de octubre de 1844. Ojo, así era como lo creían los pioneros adventistas. De que
Porque la posición evangélica que hay hoy en día es que Jesús realizó la expiación en la cruz. Que la expiación fue realizada en la cruz. ¿Qué es expiación? ¿Qué significa expiación? Borramiento del pecado. Entonces, todo aquel que acepta a Cristo en la cruz ya está salvo. Esa es la posición que Como que plantea. ya terminó todo ahí. Exacto. Pero el apóstol Pedro dice que es necesario que haya un juicio. Y que el juicio primero va a empezar por la casa de Dios. Entonces, si va a haber un juicio por la casa de Dios, es porque van a evaluar quién va a entrar al cielo y quién no. No simplemente por aceptar a Jesús, ya va directo para el cielo. Jesús dijo claramente en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién es el que va a ser salvo? El que persevera hasta el fin. No el que simplemente ya aceptó a Jesús, es el que persevera hasta el fin. Y Jesús dice, al que venciere, le daré que su nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Ve? Le daré que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces hay una posibilidad de ser borrado. Si Jesús dice que la condición para no ser borrado del libro de la vida es vencer. O sea que simplemente el que aceptó a Cristo, si no alcanza la perfección, si no vence el pecado, si no vence su carne de pecado y no vence todas sus tendencias al pecado y tiene un corazón puro por la gracia de Dios, ojo, por la gracia de Dios, no por las obras, por la gracia de Dios, vencer el pecado, ese es el que va a poder entrar para el cielo. Pero una Aquí dice persona también- que muere, aceptó a Cristo y muere en ese momento, esa persona. Bueno, Dios le va a evaluar todos los casos. Dios sabe las oportunidades, Dios sabe si esa fue su oportunidad o no. Pero lo cierto es que como comúnmente sacan el caso del ladrón en la cruz, ¿no? De esos casos, de una persona que aceptó y se murió inmediatamente allí. Bueno, lo que la Biblia enseña claramente, el ladrón en la cruz no era cualquier persona. Primero, él dijo, acuérdate de mí cuando viniera en tu reino. Sabía que Jesús. ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde lo sacó? Lo conocía. Ajá, pero él tuvo que haber escuchado. Y vean, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas. Ujú. Tenía O como- sea, ya él sabía que Jesús iba a venir otra vez. Y en tu reino. Reconoció a Jesús de que Jesús iba a establecer su reino. O sea, lo que los demás no estaban haciendo, ni los mismos discípulos que andaban con miedo, en la hora de máxima prueba, el ladrón en la cruz lo confesó. Ahora, dio testimonio del evangelio el ladrón en la cruz. Sí. Durante todo ese tiempo que él duró guindado ahí y hasta reprendió al otro.